Entonces, estamos en Hechos 14, hoy vamos del versículo 21 al 28. Y aquí vemos que es el retorno básicamente del viaje de Pablo. Y vamos el versículo 21 dice: después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de ser muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y ahí nos muestra el retorno en el mismo trayecto, en el mismo camino que habían utilizado para llegar a la ciudad de Derbe, ¿cierto? Pero si uno ve la historia anterior, en algunas ciudades le fue bien, en otras mal. En la última ciudad, precisamente en Iconio, lo golpearon a piedras hasta llevarlo casi a la muerte, que no sabemos si murió o no murió, pero el trato no fue agradable. Ya hemos dicho que había regresado a la ciudad enseguida, pero él se había ido a Derbe, y otra vez regresa a Iconio. Uno dice, oiga, pues después de que lo han tratado uno mal, de que lo han apedreado, de que casi lo han matado, lo han sacado, se necesita cierta valentía y cierto propósito especial para uno volver a la ciudad donde lo habían llevado, lo habían tratado de esa manera. Y ellos lo que dicen en este pasaje es que ellos, ¿qué? Llevan las buenas nuevas y regresan a cada ciudad. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de eso? Fortalecer a los discípulos. Y eso tenemos que quedar claro. Ellos, a medida que van pasando, van llevando el mensaje de salvación, van llevando las buenas nuevas de que Jesucristo fue el que vino a la tierra a morir por nosotros, ¿no es cierto? Y la gente creyó y en ese momento era salvo. Pero eso, hasta ahí no se puede quedar el mensaje. ¿Por qué? Porque, como siempre hemos dicho, la semilla que se riega cae en diferentes terrenos. Y para que pueda dar algún día frutos, esa semilla hay que, ¿qué? Cuidarla, abonarla, preparar, ayudarla a crecer para que dé frutos. Así sucede para buscar cualquier cosecha, ¿no es cierto? Y ellos lo que estaban haciendo era eso. Ellos inicialmente evangelizan, siembran la semilla, pero con eso no era suficiente. Tenían que volver para fortalecer esa semilla, abonar esa semilla, para que pudiera algún día dar fruto. Y eso es lo que en este momento se proponen ellos, retornando por el camino por donde habían pasado, y edificando a estas personas. Y eso es importante en la labor de la iglesia. Hay dos es aquí que tenemos que tener siempre presente. Tenemos que evangelizar y tenemos que edificar. Hay por la letra E, dos cosas que nos recuerdan cuál es la función de la iglesia. En la iglesia como tal, hemos hablado muchas veces de este tema. ¿Qué es la iglesia? Va a ser que me recuerda. ¿Ah? Es un grupo de personas, ¿cierto? Básicamente lo que quería decir la iglesia era una asamblea donde se reunían personas a estudiar la palabra, a orar, a tener comunión unos con otros, ¿no es cierto? Y a compartir la cena del Señor. Esa es la función de la iglesia. Y es un organismo vivo. ¿Por qué? Porque tiene personas vivas. Todo organismo como tal está compuesto de células. ¿Sí o no? Y esa organización, ese organismo es vivo. Es un organismo que crece, que se reproduce. Así debe funcionar la iglesia. Pero además, para que funcione adecuadamente, tiene que estar organizado. El Señor siempre nos utilizó cosas muy a nuestro alcance para enseñarnos su mensaje. Y uno de esos decía, la iglesia es como el cuerpo. Hablaba del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. El cuerpo tiene diferentes órganos que tienen determinadas funciones. Cada quien se especializa en algo. Pero todos son importantes. No hay parte del cuerpo que sobre. Y esos órganos están compuestos ¿de qué? De células que están diseñadas para cierto propósito. Tienen que tener una estructura especial cada célula del cuerpo y hace la función que le corresponde. Pero cada célula es importante. De ahí viene muchas veces el término de que las iglesias de celulares, ¿se han escuchado? Y son grupitos pequeños, eso es una célula. Y ese es el modelo con el que el Señor hace que empiece a crecer la iglesia en toda la región. Y la gente reúne en sus casas, en sus familias, estudien la palabra, reúnen entre sus hermanos, ¿cierto?
Esa fue la organización que él estableció para que creciera la iglesia. Y estudien la palabra, oren, compartan la cena del Señor. Esas fueron las funciones que le mandó a hacer a cada célula. Pero tienen que tener una organización como tal. Y eso es lo que Pablo se propone hacer a través de donde va pasando. Él va generando vida a través de las personas, ¿no es cierto? Pero después les regresa y les dice cómo se tienen que crecer, cómo se tienen que alimentar y cómo se tienen que organizar para que sea la iglesia de Cristo que Dios quiere. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a ver aquí. Él va formando iglesias, va regresando a hacer iglesias, fortaleciendo esas iglesias. Y vamos a mirar unas cosas que encontraba sobre lo que es el evangelismo, o el que practica el evangelismo. Quiero llevarles estos 9 puntos. Está muy chiquitica la letra, les voy a leer. ¿Quiénes se deben dedicar, o qué requisitos se necesitan para la persona que se dedica al evangelismo? Primero, que tenga una vida espiritual, fundamental, ¿no es cierto? Que verdaderamente se ha convertido. Que conozca el mensaje que va a compartir. Y es importante, como les decía, ¿cuántas oportunidades tenemos diariamente de compartir con alguien? Hemos hablado también de eso. ¿Cuántas personas Dios nos pone en el camino y dice, oiga, quiero conocer de Dios? Y uno dice, ¿y qué le digo ahora? Y ahí podemos perder una oportunidad de que esa persona sea salva. Debemos tener claro el mensaje que debe salir de nuestras bocas para que la gente conozca la verdad del Señor. Y eso no necesita una grande preparación. O sea, ya sabe que Dios nos creó, que el hombre es un pecador por naturaleza, ¿no es cierto? Que necesita el arrepentimiento y el perdón. ¿Para qué? Para poder ser salvos por la gracia del Señor, porque Él murió, resucitó por nosotros y nos quiere llevar toda la vida con Él. Con lo suficiente, el mensaje de salvación, no necesita saber más. Pero hay que saber cómo vamos a dar el mensaje. Mostrar pasión por las almas. Uno debe tener deseo de que las almas se salven. Eso es parte del evangelismo. Saberse comunicar adecuadamente. Hablábamos la vez pasada que Pablo no le hablaba lo mismo a los judíos que a los gentiles. A uno les hablaba con la ley y a otros les hablaba con la naturaleza. Entonces hay que hablar claramente el mensaje que quiere compartirse. Presentar el evangelio persona a persona. Saber preparar sermones evangelísticos. Y eso no quiere decir que necesita ser un gran orador o gran estudioso. Como digo, hay que tener un sermón especial para la gente cuando uno quiere que conozcan del Señor. Posee conocimientos de métodos y técnicas evangelísticas. Se identifica con la gente receptora cualquiera que sea. Y sabe responder a objeciones, o sea, que pueda defender la fe, que es lo que cree. Son elementos básicos que consideran que las personas que deben tener las personas que evangelizan. Todos estamos llamados a evangelizar, ¿cierto? No todo el mundo tiene la habilidad, pero son cosas que por lo menos debemos tener claras cuando uno va a compartir el mensaje a los demás. Y otra cosa es el discipulado. ¿Cuál fue la misión que el Señor mandó a hacer al ser humano, a los discípulos, perdón? Siempre hemos comentado este tema también. ¿Cuál fue la misión que el Señor nos mandó a hacer? Ahora no me digas que no la saben. Id y predicar y hacer discípulos. ¿No es cierto? Ese fue el mandato. Esa fue la gran comisión que nos dejó. Id a ser discípulos. O sea, no solamente vaya a evangelizar, sino vaya a ser discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? ¿Cómo se hacen los discípulos? ¿O qué es un discípulo? Un alumno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hacen los discípulos? Enseñándoles la palabra. Eso fue lo que Pablo hacía, enseñarles la palabra. Es diferente evangelizar a discipular. Evangelizar es el primer contacto que tiene uno, que uno le comparte y que la persona cree o no cree. Pero después de que cree, hay que discipular a esa persona. Y es llevarlo al conocimiento ya de la palabra, darle alimento más sólido. ¿Estamos de acuerdo? Y los estudiosos ponen también unos requisitos para ser discipulado. Primero, hay que haber sido discípulo. Uno no puede inventar una teoría de la nada. O sea, hay que haber tenido también maestros. Si uno no es buen alumno, difícilmente puede ser buen maestro, ¿cierto? Entonces, para ser discipulado hay que haber sido discípulo también. Mostrar sensibilidad con el recién convertido es algo que uno le debe sentir, le debe pesar la gente para que crezca. Como discípulo es ejemplo digno de ser imitado. Y eso es importante.
esa persona que enseña, si es buen ejemplo, o sea, debe ser buen ejemplo, ¿no es cierto? Transmite vida y no solo conocimientos. Y esto es importante. No solamente llegar a una conferencia, sino que tiene estar respaldado por un testimonio de vida. Enseñarle a vivir la vida. No que solamente quede en teoría. Saber dar consejería pastoral y sanidad interior. Eso es fundamental, que la gente tenga la confianza de pedirle consejo. Demostrar amor para sus discípulos. Conoce métodos y estrategias de discipulado. Es un mentor y forma discípulos que a la vez discipulan. Y quiero hablar un momentico en ser mentor. Básicamente el que enseña es un mentor. Y encontraba algo clave también. Esto es tomando del pelo. Hay unos mandamientos que ponen, que me parecieron interesantes de compartir, para los mandamientos del mentor. Y está basado en los 10 mandamientos. Y dice, no pondrás a tu discípulo por encima de tu relación con Dios. Y es importante. Siempre lo primero debe ser Dios. Y el que se dedique precisamente a discipular, debe amar a los demás discípulos, pero no puede estar por encima de Dios nunca. Siempre debe tener un tiempo especial de comunión con el Señor. No tomarás el lugar de Dios en la vida de tu discípulo. O sea, el hecho de que uno sea el mentor de alguien no quiere decir que esa persona lo tiene que ver como que nunca le va a fallar. Poner toda la confianza en esa persona, que eso es muy habitual con los pastores como tal. La gente ve al pastor como su Dios, ¿sí? Y el mismo mentor tiene que hacer ver a sus discípulos que él no es Dios, que él puede fallar y tiene las mismas debilidades que todas las personas, ¿cierto? Que es un mortal, como decía Pablo. Es un mortal como ustedes, ¿sí? Y no permitir que nos diosen como pasó con lo que querían hacer con Pablo, digamos la última vez. Enseñarás a tu discípulo nada distinto a las Escrituras. ¿Qué es lo que va a hacer el mentor que hace discípulos? Enseñar la palabra. Tiene que ser, no falles en reunirte regularmente con tu discípulo. No tomarás el lugar de mamá o papá en la vida de tu discípulo. O sea, uno no es quien para corregir, para estar dando juguetazos, como dice, o chancletazos a las personas, simplemente porque es el mentor. Uno no es el papá de nadie, simplemente el maestro el que enseña la palabra. Pero no está uno en el papel de papá y mamá. No matarás o desanimarás el espíritu de tu discípulo. El mentor tiene que estar una persona que anime a las personas. Y es lo que vamos a ver que Pablo hace aquí. Él regresa a animarlos, no a desanimarlos, ¿no es cierto? No descuidarás a tu familia o a tu trabajo. Y eso es importante, que a veces se falla cuando se está pastoreando. No rotarás el afecto, no robarás el afecto de tu discípulo. No dejarás de ser sincero con tu discípulo en todo tiempo y no envidiarás el progreso de tu discípulo, que también es algo que a veces se cae cuando empiezan a crecer y empiezan a aparecer dones y ministerios que Dios le da. A veces los pastores se les vuelve competencia. Entonces es un recordatorio básicamente de lo que uno tiene que tener en cuenta en esto. Aquí lo que Pablo nos enseña es una etapa de fortalecimiento o confirmación de estos discípulos. Como decía, mucha gente le cae la palabra y de pronto dicen, ¿será que sí? ¿Será que no? Muchos al final se alejan. Eso es habitual que pase. Pero Pablo lo que viene es a confirmar a estos discípulos. Y es una etapa especial que cada uno debe tener en su vida. Un momento de confirmación de esa palabra y es un fortalecimiento a esa célula. 1 Corintios 14:3 nos dice en cuanto al el que profetiza, y hemos hablado de esto. ¿Quién es el que profetiza? El que enseña la palabra. ¿No es cierto? ¿O no? El que da palabra es el que profetiza. Es el que profetiza, habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Ese es el papel del profeta. Recuerden bien esto. ¿Y el que habla en lenguas para qué es? Para edificar la iglesia. ¿O no? ¿Sí o no? Están como dudosos hoy, como temerosos.
El que habla lenguas, ¿qué debe hacer con ese mensaje del Señor? Edificar la iglesia. Para eso no es para generar desastres o avisar que viene un terremoto. O sea, ese no es el propósito de la profecía. La profecía es para edificar la iglesia. ¿Qué hace el profeta? Edificar, animar y consolar. Y eso es lo que vamos a ver, que es lo que está haciendo Pablo en este momento aquí. Él dice, ¿a qué se regresa? Y él dice, animados, perdón, el versículo 21. Dice, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Fíjense que él dice, va a fortalecer a los discípulos y va a animarlos. O sea, él edifica y al mismo tiempo está animándolos. Porque como les decía, aquí no vendemos una cosa de que vuelva de cristiano y se le acaban los problemas. Le digo, hay gente que pasa momentos difíciles, seguramente más difíciles que antes, que se van a desanimar. ¿Cuál es el papel de uno como mentor de esas personas? Si usted ha compartido el mensaje a alguien y alguien cree, usted no lo puede dejar ahí solo, porque lo más seguro es que se va a desanimar. En el primer problema que llegue, dice, no, esta vaina está peor que antes. Entonces, ¿cuál es su papel? Animar a las personas de que no se desanimen, que su recompensa viene tarde o temprano. Y esto me encanta porque este término de animar, de animar en la palabra, animarlos para que estén en la palabra, viene de la palabra paraclesis. No sé si se acuerdan de esa palabra paracleto. ¿Lo han escuchado? ¿Qué quiere decir? Esto es como se define el Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en nosotros? Animarnos, sostenernos, edificarnos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que tengamos fe. ¿Quién nos da la fe a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién nos anima? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién hace esta obra a través de Pablo? El Espíritu Santo. El que lleva la palabra para animar a estas personas que han creído. Y viene la misma palabra, esa es la forma que en este pasaje describe. Y aquí ven, como les decía, esto no solamente es un viaje de ida, sino es un viaje de ida y vuelta. Y eso es importante que lo tengamos claro. Uno siempre que va a compartir con alguien, tiene que volver y volver cuantas veces sea necesario. Y eso lo vamos a ver en todos los viajes de Pablo. Él vuelve a pasar por las mismas ciudades. No solamente los deja ahí tirados como grupo, como iglesia, ni como personas individuales, sino que él regresa a ver cómo van, a supervisar, a estar atento de ellos. Y eso es función de cada uno de nosotros. Si usted ha tenido oportunidad de compartir a la gente, no deje la palabra ahí a ver qué pasa, sino que esté presto siempre a estar dándole vueltas y vueltas a las personas con las que usted comparte. Sin embargo, aquí los alienta por un lado, los anima, los fortalece, pero al mismo tiempo les advierte. ¿O no? ¿No dice ahí en el versículo 22? Dice, animándolos a perseverar en la fe, pero es necesario pasar por muchas dificultades para entrar al reino de Dios. Lo que le está diciendo, oiga, les advierto, esto es muy bonito, están muy emocionados al principio, pero esto tiene un precio. ¿El cristianismo tiene un precio? ¿Cierto que sí? El Señor dice, nos lo recuerda y nos lo advierte. En mí tendréis aflicciones. Sí, esto no es que todo se arregla de la noche a la mañana. Hemos hablado muchas veces de este tema. Mateo 10, 18, 22, y les quiero compartir esta palabra para que nos refresque la memoria. Dice, por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Y me encanta ahí que uno dice, oiga, que lo lleven hacia una autoridad, a gente que por profesar una fe. ¿Para qué? Dice uno. ¿Por qué Dios permite esto muchas veces? Y vemos en muchos países cómo son la gente por su fe maltratada, los meten presos, los persiguen. Aquí todavía estamos en libertad, ¿cierto? Pero aquí ya muy cerca, en países muy cercanos a nosotros ya tienen una persecución violenta por los gobiernos que mantienen. Pero dice uno, ¿por qué los llevan hasta las autoridades para esto? Y dice aquí la palabra, ¿qué? Para que den testimonio a ellos.
Es una oportunidad que uno tiene si uno está ante un juez, ¿sí? Puede ser un juez local que lo lleve por cualquier pleito que, como digo, ahorita lo demanda uno por cualquier cosa. Y qué bueno poder tener la oportunidad, y hay que verlo así como una oportunidad, de poder dar testimonio con su comportamiento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A veces no lo vemos así. O sea, uno dice, pero ¿por qué me mandaron? ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Cierto? Y lo ve como una agresión. Y el Señor, ¿cómo lo está viendo? Como una oportunidad para darle testimonio de Él. Y eso es lo que está diciendo ahí. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. De una vez le dice a uno. Si lo arrestan, de todo modo no se preocupe. Que dice, en ese momento se les dará lo que han de decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Y dice, el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Creo que ahí el Señor le dice clarito a uno a qué se expone, cuál es el precio de tener una fe. Hay que todo el mundo queda advertido, dice que su hermano se rebele, se enfrente contra usted. Eso va a ser normal. Que sus hijos se le rebelen, eso va a ser normal. ¿O no? Que el padre lo acuse y se enfrente contra usted, también puede llegar a suceder. O sea, nos pone diferentes escenarios donde dice, aquí no tiene nada diferente que esperar que esto. Que los acusen, que los maltraten, que los persiguen, que los injurien. Pero dice, pero el que se mantenga firme va a ser salvo. ¿En quién tiene la esperanza puesta? ¿En Dios? Los demás, no esperen sino agresiones. ¿Te ibas a decir algo? Sí, nosotros, Julio, cuando llegamos al Señor, bueno, tenemos en la familia un sacerdote y toda la familia súper católica. Pero se nos dio una racha de nada, mejor dicho, y entonces le decían a uno, oye, pero ustedes desde que se volvieron cristianos, pues, están en la olla, podría uno resumir. Ahora sí le ve mal. Sí. Nosotros nos sostuvimos y el Señor fue arreglando todas las cosas. Pero el Señor dice, perseveren. ¿Sí o no? Y Pablo lo tenía clarito, él ya lo había vivido. Pues digo, él estaba muy bien, estaba en un cargo de autoridad, tenía el respeto de la gente, lo admiraban, ¿no es cierto? Eso era su vida antes de conocer al Señor. Tenía el poder y podía condenar al que quisiera. Ahora sí estaba siendo perseguido, ¿cierto? Y condenado y apedreado. Entonces uno dice, imagínate, entonces ¿para qué convirtió? Eso es lo que hemos venido estudiando por semanas. O sea, si uno ve cómo es a Pablo, y ahorita los invito también, viene la película, creo que el otro mes la lanzan aquí en Colombia, viene la vida de Pablo. Y tengo mucha expectativa por verla, porque sí, que es muy buena la producción. Pero además ve uno todo el contexto. ¿Quién era Pablo antes? Y ante los ojos de la gente era un triunfador, un tipo exitoso, tenía todo lo que quería, como Saulo y ahora después como Pablo. Cuando era Saulo aparentemente tenía todo. Ahora que es Pablo, pues un tipo fugitivo, un tipo apedreado, que todo el mundo lo quería matar. O sea, entonces uno dice, pues bonito, ¿no? Bonito así, bonito el cambio, ¿no? Pero ¿por qué tenía la pasión de que la gente conociera del Señor? Que viviera eso mismo. ¿Por qué? Porque sabía que la recompensa era eterna. Eso es lo grandioso, lo que hace Dios a través de Pablo. Que él dice, para mí el morir es Cristo. Para mí el morir es ganancia. Por más que si me pueden matar, que me maten. Pero mejor es eso que estar aquí en manos del enemigo. Y eso es lo que siempre tenemos que tener claro en medio de las dificultades de la vida. Porque todos vamos a tener dificultades. Dios no nos llamó a que las cosas se nos arreglen acá. A medida que uno más le sirve,
más problemas se le vienen. Y creo que todos estamos, o sea, a medida que somos más comprometidos con el Señor, el mundo nos viene y el enemigo nos ataca más fuerte. Y creo que todos en su medida lo han sabido. Para mí los últimos años han sido muy complicados en muchas áreas que nunca me imaginé vivir. Y digo, eso quiere decir que vamos bien. Eso es la realidad. Que a veces se desanima uno, cierto. Y por eso uno necesita siempre un mentor que lo esté animando, decirle, mire, la palabra dice eso, tranquilo, esto es lo normal, ¿sí? No es que, porque es el concepto de que si me va mal, debe ser que algo estoy haciendo mal. Y a uno del enemigo, algún pecado debe tener. Si aquí alguien le da cáncer, seguro que alguno de otra iglesia le dice, alguna cosa la embarró por ahí. Usted tiene algún pecado oculto. ¿Sí? O la raíz de amargura, o sea, alguna cosa le sacan a uno y uno dice, de pronto y tienen razón, ¿sí o no? Porque así es el enemigo, cuando le mete la duda en la cabeza a uno, y ahí lo acaban, o sea, empieza uno a hundirse, y entonces no soy digno de estar cerca del Señor, y entonces no voy a la iglesia. Freddy, yo entiendo y estoy de acuerdo con usted con la parte de cuando uno está en el cristianismo sufre muchos ataques, pero no sería algo que tenemos que apegarnos, por ejemplo, el Salmo 23 que nos dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Ahí le podemos caminar y podemos comprender que de eso encontramos tranquilidad, paz, amor. ¿Cómo justificamos una paz si cuando estamos más en el Señor y cuando más ataques recibimos? Precisamente la palabra lo dice. Nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú con la lógica, tú dices, no puede ser que tenga paz si estoy en problemas. Y esa es la gran diferencia y lo que nos debe hacer diferenciar de la demás gente. Y es importantísimo que lo digas, porque la diferencia entre unos y otros es que cuando tú conoces al Señor, tú estás en paz, porque tienes la confianza puesta en Él. Sabes que tiene un propósito especial para esto. Como lo decía ahí, uno cuando lo llevan ante un juez y lo condena, uno si se enfoca en el problema de que me va a hacer daño, de que por qué estoy aquí, por qué esto me sucede a mí, cuando el Señor le está diciendo, mire, ahí tienes una oportunidad de darle el testimonio de la paz a ese juez. Entonces dice, esto es un propósito del Señor. Entonces voy tranquilo. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. Porque por lógica dice, lo normal es que estés preocupado, que estés angustiado. Eso es lo normal para todo el mundo. Pero cuando tú estás convencido de lo que crees, de quién está contigo, que está todo el tiempo y como dice, nada te falta, pero ese nada es muy diferente a lo que la gente ve como necesidad. Tú dices, lo que yo necesito es paz. ¿Sí? Yo me puedo dormir tranquilo y estoy confiado de que el Señor está en control de las cosas y nada me falta. ¿Sí? No importa si me tiene en una cárcel, Pablo estaba en la cárcel y él estaba en paz. Como le decía, estaba cantando muchas veces en medio de que o Pedro sabía que el otro día lo mataban, y él estaba en paz. Es que el mismo Pablo tuvo más paz cuando se convirtió que cuando persiguió a los cristianos. Claro. Y tenía todo y aparentemente vivía nadie lo perseguía a él. Después lo persiguieron a él y pudo encontrar la verdadera paz. Él en medio de la persecución estaba en paz. En medio de la necesidad del acoso estaba en paz. Entonces decía, yo tengo todo lo que necesito. Esa es la gran diferencia y eso es lo que vemos aquí. El que esté firme es el que será salvo. Y eso es importante que lo tengamos claro porque Pablo es lo que estaba compartiendo a la gente. Y aquí viene la parte, como digo, esa es la primera parte, pero empieza la parte de la organización como tal. ¿Qué hace Pablo? Dice, no, tiene que depender de mí todo el tiempo, o sea, me tienen que estar comunicando. Yo voy a estar viajando, pero cualquier cosa me mandan un WhatsApp, un email y yo estoy pendiente de ustedes y no van a hacer nada sin que yo lo diga. Pues eso es lo que dijo, no dijo nada de eso. ¿Qué hace Pablo? Dice, hay que ordenar, dice en el versículo 23, dice, en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y aquí es importante, ya empiezan a haber los cargos jerárquicos dentro de la iglesia. En muchas partes se conocen como presbíteros y en otras partes de la Biblia se habla como obispos. ¿Sí? Ancianos, obispos o presbíteros quiere decir lo mismo. Ahorita vamos para allá.
Ya está haciendo campaña, ya está haciendo campaña proselitista. Ya está mirando a ver. Y eso es bien trascendente lo que tú acabas de decir, porque precisamente ahí es donde se cometen muchos errores en las iglesias. 2 Corintios 8:19, y anciano no quiere decir que también sea por el número de canas, ni por los años tampoco, no tiene nada que ver eso. Por eso, ¿ah? Ni por la calva, ni por el tamaño de la calva, ni eso no, para que no empiecen a llevar la balanza hacia alguna parte. Además, las iglesias, en 2 Corintios 8:19 dice, lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Y aquí, ¿qué quiero resaltar? Están hablando de Tito. Dice, además las iglesias lo escogieron. ¿Se dan cuenta de esto? La iglesia escoge a las personas que van a servir. No es que Pablo dijera, este es el que el Señor me iluminó y me dijo, a veces sucede, puede llegar a suceder, pero no es lo frecuente. En este caso, los ancianos son escogidos por la propia iglesia, que es lo que tú decías. Es un consenso, la gente dice, oiga, esta persona debe ser la encargada para esta misión. ¿Sí? Y no que simplemente porque Pablo decía, ¿qué pasó cuando los primeros problemas que tuvieron en la iglesia primitiva los discípulos, ¿con quiénes? Con los griegos, ¿cierto? En las mesas del Señor, en el manejo del dinero de las viudas, decía, ustedes escojan varones que sean adecuados para manejar esto. Fue lo que hicieron los discípulos, ¿sí o no? Y ustedes lo escogen y nosotros ahí sí les imponemos manos y se nos encomendamos al Señor. Eso fue lo que hacían. Pero no llegaba el pastor a dedo, decir, este va a ser, gústele o no le guste, ¿sí? Que eso es lo que habitualmente está sucediendo en las iglesias, y es un cambio en las iglesias. Cuando yo estaba más joven, más niño, en la iglesia donde yo crecí era así, había un día de presbiterio al año, y la gente, me acuerdo que hacía sus listados de candidatos para servir al siguiente año como ancianos, como consejeros, como administradores, y la gente votaba. Y en ese momento pasaban y le ponían manos y los ponían en ciertas funciones. Eso se ha venido perdiendo en muchas iglesias. Ahora uno dice, tal fue. Ah, bueno, pues, si lo dijeron debe ser porque es así. ¿Cierto o no? Y ahí es uno cuando empieza a ver que empieza a salirse de lo que dice la palabra. Aquí con Tito fue así. Las iglesias lo escogieron para que nos acompañe, dice la palabra. Y eso es lo que hay que corregir. 1 Timoteo 3:1-7 se dice, y es verdad que si alguno desea ser obispo, ahí empiezan los peros, ¿no es cierto? A noble función aspira. Así que el obispo, o el anciano, como dice, debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Y es importante que esté casado. Así, dice, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no de ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Y eso es algo importantísimo. Si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Porque el que no sabe gobernar su propia familia, dice, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido. ¿Por qué? Porque precisamente puede tener dudas en quien no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él, o sea, que tenga buena reputación, ¿no es cierto? Los que no pertenecen a la iglesia. O sea, que fíjese que entre los que no sean cristianos, también es importante que hablen bien de él. Pero que no caigan para que no caigan en descrédito ni la trampa del diablo. Entonces fíjense que hay unos requisitos claros en la Biblia, en toda la persona que aspire a servir como dirigente de un grupo, de una célula. ¿Sí? Porque de alguna manera la gente va a ser una figura que la gente va a tratar de imitar. Si no da buen ejemplo, pues imagínense esa célula cómo se va a hacer. Entonces el Señor sí pone unas características aquí, muy contrario a lo que se dicen en muchas iglesias precisamente, que no
De ahí empezó el problema de que no se podía casar. ¿De dónde sale eso? Cuando el Señor, antes como requisito es que se debe ser esposo de una sola mujer. Debe ser casado y esposo de una sola mujer. Si tiene varias, pues ya también queda descalificado. ¿Sí? O sea, Dios pone todo en lo que debe ser una persona de buen testimonio. En Tito 1:6 nos pone otros requisitos. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, vuelve e insiste. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. Y en Tito 1:9, el versículo 9 adelante, nos dice, debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también puede exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. O sea, debe estar convencido de lo que cree, que si cualquiera viene a atacar la fe, tenga forma de refutar lo que la gente dice. ¿Eso qué nos dice? Que no solamente es una persona que tenga buena reputación, buen nombre, que se comporte bien, sino además tiene que estar preparado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí? Discipular, para que tengan buen alimento, en que cualquiera el día de mañana venga a controvertir con ustedes, ustedes puedan decir, mire, la palabra aquí dice esto y esto y esto, y tiene forma de defender la fe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no solamente que aparezca la noche, dice, no debe ser recién convertidos, y eso no quiere decir por eso que tiene que ser anciano de años, hay gente que convierte a muy temprana edad y ha podido recibir buena palabra, buen alimento desde niños. Entonces, hay personas de los 25 o 30 años que pueden decir, oiga, yo estoy casado, o me caso y hago buena familia, y soy obediente a lo que dice el Señor, y la gente, en la sociedad no hay nada de que me acusen, ¿sí? ¿Tiene algún impedimento para ser anciano de la iglesia? Ninguno, ¿no es cierto? Siempre y cuando cumpla lo que dice la palabra ahí. Bueno, no es cuestión de edad, pero hay gente que puede ser madura espiritualmente a muy temprana edad. ¿Sí? Como hay viejos que nunca crecieron y nunca... Y por más que tenga la edad, tenga las canas o tengan calva, pues no son aptos para eso, ¿no es cierto? Estoy hablando de lo de la calva y lo de las canas, y todo va por igual. Para que no venga la... Después de eso, sí dice, ¿qué hacen ellos? Los encomiendan al Señor. Y el término que utilizaban precisamente cuando los escogían era levantar las manos. Era el nombramiento, dice la palabra original, es una forma de levantar las manos. O sea, es una forma de votación que se hacía. La gente decía, oye, ¿quién es aquí? Yo me imagino a Pablo llegar a las iglesias que había trabajado, con las que le había enseñado, y después, antes de partir, le decía, bueno, de aquí, ¿quiénes consideran que deben seguir dirigiéndolos a ustedes? Y la gente decía... tal, empezaban a levantar las manos y votaban, y él decía, listo, esos fueron los que ustedes escogen para que sean sus dirigentes, ahora sí voy a encomendárselo al Señor, y ahí es cuando entraban en ayuno y oración para que el Señor los respaldara en esa moción. ¿Sí? Y estos eran los ancianos y eso es lo que hacían cuando habla la palabra encomendar. Ellos entraban en oración y ayuno para que el Señor respaldara a estos hombres que la gente había escogido. ¿Estamos de acuerdo? No era que ellos oraran y ayunaran para ver quiénes eran. Era para que el Señor los respaldara en la misión que ellos dejaban encomendados. Entonces, fíjense que ellos no buscaban una dependencia que la gente tuviera de ellos. ¿Cierto? Ellos lo que tenían que hacer, que la organización funcionara, que se fundamentaran bien en la palabra, que conocieran la palabra, que hasta ese momento había, recuerden que no había un Nuevo Testamento como ahora. Ellos les tocaba dedicarle tiempo a la gente de compartirle todo lo que ellos habían aprendido de palabra. Hasta después que él empieza a escribirles a esas iglesias, y es cuando tenemos las epístolas que ahora podemos contar, que nos resumen lo que estaba ahí. Pero ellos tenían que pasar tiempo con la gente, con las iglesias, enseñándole la doctrina, para que no se desviaran. Y cuando ya los veía maduritos, ahora sí le decía, ahora busquen gente que quiera enseñar, que quiera estar al frente de ustedes, que quiera liderar esta iglesia. Y ellos, en medida que la gente los escogía, ellos los iban encomendándoselo al Señor. Y se iban. ¿Cierto? En ese momento no había WhatsApp, no había cosas para estarle consultando. Entonces ellos tenían que dejar.
Pues gracias a eso, a esta organización, es que hoy podemos contar iglesias en nuestros días, porque ese fue el modelo que siguió. Y es el modelo que ha funcionado y es la mayor empresa, se puede decir, del mundo entero, de mayor crecimiento. Entonces, los encomendaban al Señor y después, ¿qué dicen en el 24? Atravesando Pisidia llegaron a Panfilia y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía, dice el 25. Dice Atalía, ahí el 25 dice, cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. Entonces fíjense que aquí seguían predicando la palabra, ellos nunca dejaron de predicar la palabra. Esa era su misión. La misión de Pablo era eso, predicar la palabra y dejar organizadas las iglesias. En el 26 dice de Atalía, ya llegamos otra vez al puerto donde ellos habían llegado, navegaron a Antioquía, donde se los habían encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia de Antioquía e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces, fíjense que ellos regresan de donde habían partido, a ellos les habían encomendado una misión y ellos venían ¿a qué? A informar. ¿Cierto? Fíjense que Pablo no decía, es que yo soy Pablo, que le voy a dar cuentas de lo que yo he hecho. ¿Sí? Si yo soy el gran Pablo. Él llega a informar de lo que ha hecho. Seguramente le habían dado recursos, además le estaban dando respaldo, la gente estaba orando por ellos. Pues lo menos que podía hacer era llegar y dar un informe de lo que había pasado en ese viaje. Pero aquí hay una palabra clave que no sé si ustedes la alcanzan a percibir ahí. Si quieren, vuelvan a leer ese pasaje en el versículo 27, perdón. Después de la misión que le habían sido encomendado, después de un viaje que duraron aproximadamente 2 años, duró este viaje. Lo que acabamos de leer en este capítulo fueron 2 años de historia. 2 años duraron en esta travesía, en esta misión de respaldar la iglesia. Ellos dan un informe, pero ahí viene una palabra clave que es que nos lleva a este mensaje y que no nos podemos olvidar nunca. A ver si alcanzan a ver ahí. Sí, habían abierto la puerta de la fe de los gentiles, esa era la misión, ¿cierto? Se abre al mundo, sale del medio judío y se va a los gentiles. Pero hay algo más clave ahí todavía. Porque Dios había hecho por medio de él. Esa es la clave. Y se refirió en cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y es algo que nunca puedo olvidar. ¿Quién hace la obra? Dios. Ellos son instrumentos de Dios. Y lo que dice, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, no dice en ellos. ¿Sí? Es diferente, porque la gente tiende a veces contar mucho lo que Dios hace en mi vida. Y todos podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero ¿qué tanto podemos contar de que Dios ha hecho con nosotros? Para servir a los demás. ¿Usted sí tiene que contar de lo que Dios ha hecho con usted para salvar a otro? ¿O ahí en esa parte de nuestra historia tenemos la hoja en blanco? Y es algo que nos debemos interrogar. Porque todos dicen, ¡ay, el Señor me salvó! El Señor me rescató del pecado, ¿cierto? Me cambió mi vida. Pero ¿qué ha hecho conmigo? Y eso es lo que ellos vienen a decir. ¿Qué hizo Dios en todo ese viaje con ellos? Él no está hablando, Pablo no está diciendo, mire lo que el Señor hizo conmigo. Sí, que se me apareció, me tumbó el caballo y me apareció una luz. Ya eso era cuando empezó. Ella está en la etapa de contar lo que Dios había hecho con él. Por medio de él. ¿Cierto? Dice, ¿cuán grandes cosas había hecho Dios con nosotros? Con Bernabé y con Pablo. Son dos, ¿cierto? Con ellos, está hablando en plural. Y eso es algo clave en este pasaje, como digo, y que debe ser clave en nuestra vida. De poder decir, ¿qué ha hecho Dios con nosotros? ¿Se ha hecho algo?
¿O simplemente no hemos dejado que haga? Todos tenemos un potencial. ¿Quién era Pablo? Perseguidor, asesino, o sea, podemos ver toda la historia y uno dice, si hizo eso con Pablo, ¿qué tanto puede hacer con nosotros? Que de pronto no llegamos a ser, muchos de los aquí no han sido perseguidores, no han sido atacantes de Dios, no han atacado a Dios, o sea, de pronto no llevan una vida ahí, neutra, pero no eran tan agresivos como Pablo. Y a pesar de eso, hizo todo eso con Pablo. ¿Qué tanto puede hacer con nosotros? Si uno ve todos los hombres, grandes hombres de la Biblia, ¿quiénes eran antes? Ni Abraham, ni Moisés, o sea, ninguno de ellos eran grandes personajes antes. Y a pesar de eso, lleva toda una historia contando la historia de lo que Dios hizo con estos hombres. Entonces, ¿qué tanto podemos nosotros contar de lo que ha hecho con nosotros? ¿O simplemente no hemos querido que nos usen? Y ahí viene la responsabilidad de cada quien. Por último nos dice, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Él termina su viaje ahí y se queda mucho tiempo con los discípulos, hasta que el Señor dé nuevas instrucciones. Aparentemente, como digo, la gente estaba muy contenta de ver ese crecimiento de la iglesia. Algunos decían, qué bueno que los gentiles y el mundo entero va a conocer de Dios. Sería una gran alegría. Como decía al principio, muchas veces uno debe gozarse de que los discípulos de uno crezcan más que uno. Como con los hijos. Uno enseña a un hijo y yo espero que mi hijo llegue mucho más lejos que nosotros. ¿O no? Y muchas veces hay envidia de que por qué crece tanto, o por qué yo le da más dones y más habilidades que a mí. Desafortunadamente pasa eso. ¿Y por qué hacen esto de esta manera y por qué Dios bendice a esa gente tanto? Llega a suceder, y es lo que viene en las historias enseguida. En el capítulo 15 lo que viene es precisamente empiezan los conflictos entre ellos. ¿Por qué hacen así? ¿Por qué van a predicar allá? Porque empiezan los conflictos internos. Y también tenemos que estar preparados para eso. Como digo, aquí se abren las puertas a todos los gentiles, incluidos nosotros. Si no hubiera sido por Pablo, pues así hubiera quedado la palabra no digo Pablo, ahí me equivoco, o sea, si no hubiera sido Dios con su gracia a través de Pablo, pero si seguramente hubiera utilizado a otra persona, ¿no es cierto? Pero Pablo obedeció, se dejó utilizar, y gracias a él es el Pablo que hoy conocemos, y por lo cual llegó la palabra a nosotros. En ese momento hizo un viaje de muchos kilómetros, pero eso es nada para lo que él llegó a hacer y hasta donde llegó la palabra. Son continentes casi diferentes donde él va. Viajes a pie. Bueno, aquí duramos 2 años en este trayecto, que lo vimos una semana. En un mes, perdón. Básicamente lo que llamamos el capítulo 14. ¿No es cierto? Pero duraron 2 años. Viajando por barco, caminando, subiendo montañas, o sea, lo apedrean, o sea, pasan 1000 cosas en lo poco que nos cuentan lo que pasó estos 2 años. Pero que fue fácil, no fue fácil. Pero se dejó utilizar. Y gracias a él conocemos hoy la verdad del Evangelio. Entonces digo, ¿qué tanto está el Señor esperando para que nosotros sirvamos como lo hizo Pablo? Como digo, no era que dependiera la obra de él. Él creó una estructura, creó una organización donde iba pasando, que iba fortaleciendo, iba cuidando, pero al mismo tiempo les daba los instrumentos para que crecieran solas. Y eso es una gran cosa que creo que el mundo ha perdido de esto al salirse del modelo de las iglesias celulares. De que todos ahora entramos a llenar un templo, a que todos estén aquí reunidos y dependan de una decisión de una sola persona. Cuando el modelo que uno ve en la Biblia no es así. Ustedes en las iglesias expándanse, inviten a sus vecinos, inviten a los alrededores, que es lo que siempre hemos dicho. Uno debe fortalecerse en un sitio, y como digo, el sueño siempre ha sido, aquí estudiamos la palabra versículo por versículo. ¿Para qué? Para que ustedes expandan y vayan a sus casas a enseñar a otros, y se dejen utilizar como Dios quiere que los utilicen. No necesitan grandes títulos. Aquí no dice, los ancianos, en los requisitos de ancianos, ninguno decía tiene que ir al instituto bíblico.
¿no es cierto? Tener un diploma de teología, nada, absolutamente nada de eso. Era estar convencido de la palabra, estudiar la palabra, obedecerla y practicarla. Y que la gente dijera, oye, esta persona verdaderamente cree en eso y nadie tiene por qué hablar mal de él. No es ni mal vecino, ni mal esposo, ni mal, ¿cierto? Eso es lo que el Señor pide como requisito. No que tenga un título pegado a la pared. Y la gente dice, no, es que yo no puedo servir porque yo no he hecho el instituto bíblico. O no puedo porque no tengo grado de teología. Eso es una gran mentira del enemigo. Además, aquí no, en los requisitos no decía, tienes que dar tanto de diezmo. ¿Sí o no? No lo decía. Si uno mira los requisitos que pasa también en las iglesias, depende del diezmo que da, así le permiten servir. Entonces fíjense que estamos concentrados en lo que dice la palabra y es lo que debemos practicar y hacer.